También el día 19 está el torneo de Navidad de la Fundación AISEC, que también es en conjuntamente con ellos, estáis apoyando también durante todo el año. Gracias a ellos. Vamos a estar, es decir, gracias a Borrull, a la inclusión de Borrull Socors en Units per a Molts, ellos abrieron la posibilidad de que participásemos, porque claro, lo que también se buscaba por parte de AISEC es mayor repercusión de ese torneo, ¿no? ¿Qué forma? Pues cuanta más comisiones participemos, pues más público podemos arrastrar. Y entonces nuestro objetivo es llegar a todas las comisiones. En mi caso, por ejemplo, desde Torrent, pues invitar a todas las comisiones de Torrent, y en el caso de las tres de Valencia, pues invitar a todas las comisiones de Valencia para que participen de esa jornada. El objetivo del torneo de Navidad es llenar el pabellón. Llamamiento. Llenar el pabellón de cuanta más gente, a ver si pasamos de las 5.000 personas, ojalá pasemos de las 5.000 personas durante el torneo, pero si además llevan material escolar, pues es un doble objetivo el que nos hemos marcado, ¿no? Porque será una doble satisfacción que no solamente participaremos de esa jornada de deporte y solidaridad, sino que también haremos una entrega a una institución que tiene 600 años, como es el Colegio Imperial de los Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. Sí, estamos viendo en imágenes estos niños que bueno, también nos convertiremos, tanto las personas que ponemos ese material como vosotros, como esa recogida, nos vamos a convertir en Papá Noel o los Reyes Magos en estas fechas para ellos, ¿no? Y lo importante que no estamos pidiendo juguetes, estamos pidiendo algo muy necesario para ellos, para su formación, que es el material escolar y el material deportivo. No estamos pidiendo capricho, no estamos pidiendo, yo creo que hoy por hoy, objetos de primera necesidad dentro de la educación de un niño. Bueno, también hay que decir que tenemos aquí a los dos presidentes que nos queda por conocer su opinión, pero que el día 19 estaremos presentes para que nos cuenten esa impresión y a ver el resultado, ¿no? ¿Cómo está yendo el resultado? ¿La gente está volcada, se está interesando? Hombre, ilusionada mucho, Sí. Con este proyecto, porque la verdad que nos habíamos comentado con anterioridad que nuestra idea era, al unirse las 4 comisiones, por como preferencia cualquier fundación ONG valenciana. Entonces, qué mejor representación que el Colegio Imperial. Sí. ¿Y este será un inicio a más causas solidarias? Por supuesto, Sí, ¿no? sí, sin duda. El proyecto inicial nace en septiembre del 2009, lo que pasa es que tú sabes cómo es el colectivo fallero, que nos metemos enseguida en un montón de actos y no coincidíamos la agenda, ¿no? Lo que pasa es que nos permitió, pues durante todo este año, convivir, conocernos, participar unos y otros en nuestras propias actividades, conocer a Cheneras mejor, que conocer a Santa María mejor, o sea, ellos nos han conocido a nosotros, entre nosotros nos hemos conocido muy bien, más o menos pues ha creado esa chispa que nació en unos premios grandes, curiosamente, y que bueno, nos ha permitido, pues bueno, ya la primera reunión, ya salir de la primera reunión con el proyecto ya parido, ya diseñado totalmente. Entonces, claro, es una forma muy cómoda de trabajar, y la idea no es quedarse aquí, la idea es todos los años unirnos para hacer un proyecto que a lo mejor a cada comisión por sí sola se nos quede grande, pero que entre las 4, 5, 6, ojalá el año que viene estemos aquí, si hablemos de 8 comisiones, la que estamos haciendo un proyecto en conjunto, podemos llevarlo a buen puerto, ¿no? Y que sea mucho más fácil para todos llevarlo a término. Bueno, diferentes comisiones y cada una, Torrent, tú estás en Torrent, Ferran, y estamos, Santa María Micaela está en un punto de Valencia, Generals en otra, Burrillo en otra, o sea, poco a poco intentar abarcar más, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que sí, yo sí me pienso que una iniciativa como esta es muy positiva y da un poco de más aliciente, porque el mundo de las fallas se dice que movemos mucho, pero también hay que mover un poco la parte de los necesitados, ¿no? Ayudar a la gente que le hace falta, y más en esta época de crisis que se está hablando siempre, ¿no? No siempre, es decir, las fallas siempre han tenido su vertiente solidaria. Yo una vez, por suerte, Santa María Micaela me pidió una colaboración en su blog, en que acabo de traer un artículo de opinión sobre la solidaridad fallera, y cuando empecé a investigar me di cuenta de que era una tradición, o sea, formaba parte de la tradición de las fallas. En el siglo finales del XIX y principios del XX, las tómbolas benéficas eran muy normales dentro de las comisiones falleras, y el Día de San José era tradición en todas las comisiones de Valencia dar de comer a los más necesitados arroz. En Torrent, por ejemplo, esa tradición evolucionó hacia la Operación Kilo y existe un reparto de alimentos a los más necesitados en Torrent, que yo estoy convencido que viene de esa tradición. Y muchas veces vemos algo raro el tema de solidaridad en las fallas, cuando es algo totalmente normal y totalmente arraigado dentro del carácter del fallero. Es decir, cuando hay una necesidad, los primeros que nos ponemos a disposición de todo el mundo somos los falleros, que somos, digamos, los primeros voluntarios, porque el fallero es un voluntariado puramente, ¿no? Yo me imagino la cara de los niños, ahora mismo vemos en imágenes los niños huérfanos de San Vicente Ferrer, me imagino la cara de cuando se le hace una entrega, ¿no? A la gente que lo necesita, decir, esas gracias prácticamente no se sabe cómo decirlas, ¿no? Y más vosotros que habéis estado en actos. No, la verdad es que es la mayor recompensa que podemos tener. Es decir, yo tengo oportunidad de cerrar un proyecto
solidario con la entrega o de alimentos o de, en este caso, dinero, porque para hacer algún proyecto es necesario el dinero. Hace falta. Y la cara de la gente a la cual estás ayudando es el mejor premio que te pueden dar, la mayor satisfacción que puede tener una comisión que tiene un proyecto solidario. Y la verdad es que engancha, o sea, es adictivo. Eso te suena, ¿no? Engancha y es adictivo. Cuando diseñas un proyecto, estás pensando en cómo engrandecerlo más todavía, cómo llegar a más gente, ¿no? Y entonces debe tener algo esto de trabajar por los demás. Yo me imagino, tú me hablabas de la chispa, que han sido los premios grandes, los premios que otorga Junta Central Fallera a las comisiones que estáis realizando las labores solidarias, esa chispa que os salta para iniciarse en esa trayectoria y que sea por muchos años, digamos, los 4 a 1, empujar. ¿Cómo sale, digamos, esta iniciativa de decir, quién da el paso para decir, vamos adelante, los 4 juntos y contra más seamos, mejor, ¿no? Pues yo lo había hablado una vez con José Vicente de Santa María Micaela y creo que José Vicente con ellos también. Y nosotros con ellos, es que lo teníamos... Se coja poco a poco, ¿no? Sí, muy poquito a poco. Y a mí, pues bueno, a nosotros nos pasó una anécdota, creo que fue en la primera gala de los grandes en la que estuvimos nosotros, nos fuimos con una persona fallera de Torrent, que está también involucrada en una ONG, creo que era en Guatemala, y el proyecto que nos planteaba para hacer el siguiente año nos venía enorme. O sea, a nuestra comisión, que nosotros tenemos la norma de que cualquier proyecto solidario, sea una entidad o asociación torrentina, cuando nos llegó ese proyecto a nuestras manos era enorme y nos dio mucha pena a la gente que estamos diseñando el proyecto de solidario y desarrollando toda la actividad, el de tener que decir que no porque no llegábamos. Nos dio mucha pena y digamos que esa reflexión con el tiempo fue lo que nos llevó a decir que sí de cabeza en un proyecto de más comisiones. Muchas veces cualquier acción solidaria, aunque sea poca, en este caso de la Falla Generals, habéis hecho una acción que no se ha recogido mucho, pero ese poco va sumando y hace mucho, ¿no? Sí. O invitar incluso a la tercera edad, la residencia que está al lado de tu casa, que nadie le hace caso, que sabes que está ahí, el invitarle un día de fallas, que vengan a un pasacalle, que esté contigo, que toque la banda de música, el pegarles 4 papas y 2 botellas de Coca-Cola, eso no es dinero. Con ellos un taller es de que no es nada, es que no es nada para ellos, es que son súper felices y la sonrisa que te demuestran ya lo dice todo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una de las acciones que hicimos hace unos años fue donar 40 balones de fútbol a una asociación, a Nova Vida, que tiene un equipo, el Evangélico Club de Fútbol, que está compitiendo en ligas de fútbol y tal. Y claro, cuando le regalamos los 40 balones para que ellos pudiesen entrenar y jugar, tenías que ver las caras de los nanos, la alegría que les dio. Es decir, tenían valores para hartarse a jugar a fútbol, ¿no? Y ya esto es lo sencillo que es, darle 40 balones de fútbol. Que para nosotros a lo mejor no es nada, pero para ellos es un mundo. Sí, es muchísimo. Sí. Aparte que lo puedes organizarte, bueno, por lo menos nosotros, en este caso las 4 comisiones, como una actividad más. Tanto está festejos infantiles y obras sociales, creo que es parte de tu vida y de tu comisión. Es algo que tenemos en común las 4 comisiones, tenemos un delegado de solidaridad, ¿no? Dentro de la comisión, que a lo mejor no forma parte de los censos oficiales de Junta Central Fallera o de Junta Local Fallera, el delegado de solidaridad, pero bueno, que cada comisión sí que tiene su propio delegado. Sí que es parte vuestra y cada vez una parte más importante. De verdad, yo os doy mi máxima enhorabuena. Yo siempre he dicho que si me dedico a esta profesión es para intentar hacer feliz a la gente, y si con un pequeño gesto podemos hacer feliz a la gente, cómo nos llena y hace que sigamos adelante. Y es mucho más fácil de lo que parece. Y estamos en un colectivo, el festivo, que a lo mejor invitando a la gente que lo está pasando mal, realmente, que no tiene dónde tener su espacio de ocio, e invitándole a que participe con nosotros en nuestra fiesta, estamos haciendo una labor solidaria, simplemente con eso. Lo estaba comentando ella, invitando a merendar a los ancianos de alguna residencia. Nosotros, en nuestro caso, vamos allí a hacer talleres de manualidades con ellos. Como te reciben y la alegría que les llevas en ese momento, lo merece todo. Merece todo el dinero del mundo, ¿no? Lo vale. La verdad que ha sido un placer teneros aquí. Recordamos que hasta el día 18 de diciembre cada casal estará abierto para recoger ese material escolar y deportivo, y el día 19 tenemos una cita en la cual yo sí que os invito a los 2 presis que tenemos aquí con nosotros a que se sienten antes del 19 para invitar a toda la gente a que estemos todos unidos para llegar a una mayor causa. ¿Verdad? Que muchísimas gracias. Y que es gratuito. Exacto. Que es muy importante, que es gratuito. Y si hay algún donativo, tampoco estaría mal para ayudar a los más necesitados. Efectivamente. Ferran, que un placer tenerte aquí. Gracias por venir con nosotros. Y el día 19 nos volvemos a ver. Gracias, Rafa. Y Carmen, fan número 1 de Fallas Generals, hay que decirlo, y estamos en contacto. Muy bien. Gràcies. Encantat. I amics, nosaltres anem a publicitat, però tornarem de seguida, ja que seguim parlant d'artesania. Les notícies setmanals estaran presents, venen molt carregades esta setmana, hi ha alguna convidació per a tots vosaltres, i també parlarem de teatre en AUCA 21, que estarà així amb nosaltres. Seran 2 minuts així en Mes de Festa.